Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 no fueron los primeros que llevaron a cabo terroristas extranjeros en Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial. 8 espías alemanes cruzan el Atlántico. Con planes de atacar, destruir y aterrorizar. Espías nazis en América. Un submarino abarrotado de hombres tardó 2 semanas en llegar a esta playa. Fue un viaje por las profundidades de un mar muy silencioso. Ocho hombres llegaron a los Estados Unidos con el plan y el equipamiento necesarios para causar mucho daño en este país. Eran terroristas. Estábamos a 400 metros de la orilla. Había mucha niebla ese día. El capitán nos dijo que si nos descubrían, nos matarían. Nos guiábamos por 3 franjas horarias diferentes, la de Berlín, la militar y la de Nueva York. Yo siempre me guié por la de Nueva York, al igual que el resto del equipo. Sobre las 11 horas de Nueva York, subimos a la superficie. El ataque a Pearl Harbor se había producido hacía tan solo unos meses, por lo que la gente estaba aterrada. The recent landing of saboteurs from Nazi submarines sounded a new alert for all Americans. 4 invasores han desembarcado en las playas de Long Island, Nueva York. Un segundo equipo, formado por 4 hombres, ha conseguido llegar a Florida. Se trata de una misión sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Se proponían destruir las plantas de tratamiento y depuración de aguas de Nueva York y poner bombas en estaciones de trenes y comercios judíos con el objetivo de sembrar el pánico entre la población. En 1982 el FBI levantó el secreto oficial que regía sobre la historia del líder de uno de los equipos. Se tenía acceso por primera vez a un informe que el mismo líder había dictado, detallando cómo él y otros 7 hombres se convirtieron en saboteadores nazis y por qué su misión fracasó. Yo, George John Dash, nací a orillas del Rin, en Spira, Alemania, en 1903. Creo firmemente que nosotros hemos sido los primeros saboteadores desde el inicio de la guerra. George John Dash era un hombre atormentado que se debatió entre su Alemania natal y Estados Unidos. Llegó a suelo estadounidense, al igual que muchos otros inmigrantes, en busca de una vida mejor. Se traslada a los Estados Unidos a principios de los años 20 y solo encuentra trabajo como camarero. Vivió en diferentes partes del país, en San Francisco, también en Miami. Su objetivo siempre fue llegar a ser alguien. Para prosperar, intentó incluso convertirse en aviador, aunque no lo logró. Nunca llegó a ser más que camarero. En 1930, Dash regresa a Nueva York, donde conoce a Rosemary Gilley, una chica de Pensilvania con la que se casa posteriormente. 1939. Los estadounidenses están más preocupados por mantener su estilo de vida que por el avance del ejército de Hitler por Europa. Sin embargo, una inquietante presencia se está extendiendo por las principales ciudades estadounidenses: el movimiento nacionalsocialista germanoamericano.
El movimiento germanoamericano se convirtió pronto en una organización pro-nazi. Tenía de 30.000 a 400.000 afiliados. Organizaban mítines en Madison Square Garden y recuerdo que a uno de estos mítines llegaron a asistir 30.000 personas. A través del movimiento germanoamericano, Hitler llega a conocer muy bien la cultura y la geografía de Estados Unidos. ¿Por qué regresó a Alemania? Quería regresar a mi país para participar en la guerra. Por eso, en 1940, fui al consulado alemán de Nueva York para saber qué tenía que hacer para servir a mi país. La respuesta llega meses después, en marzo de 1941, cuando la esposa de Das está gravemente enferma. Las instrucciones son claras. Le comunican que se traslade a San Francisco para zarpar desde allí a Alemania. En cuanto supo que financiarían su retorno, no se lo pensó dos veces, ni siquiera habló con su familia al respecto. Se marchó dejando a su mujer, que estaba en el hospital. Das comentaría después a los investigadores que cuando el barco pasó por debajo del Golden Gate de San Francisco, le dijo adiós a un país que había sido amable con él, aunque también frío y brusco. Casado pero sin hijos, piensa que no tiene nada más que hacer en los Estados Unidos. Decide regresar a su país, donde quizás pueda prosperar con el nazismo. Cuando el barco de vapor japonés zarpa de San Francisco con George Das a bordo, nadie se puede imaginar el papel que este jugará en la política internacional. ¿Por qué regresó? No sabía qué hacer con su vida. Iba a la deriva, así que lo vio como una oportunidad de ganar dinero, de restablecerse en su país y de adquirir notoriedad y prestigio. Y creyó que si no lo hacía entonces, nunca prosperaría. No parece que este hombre delgado y pálido de 37 años se vaya a convertir en traidor, terrorista y héroe a la vez. Las historias de los otros 7 hombres que conspiraron con él son parecidas. Los 8 nazis que desembarcaron en Estados Unidos tenían muchas cosas en común. 7 de ellos habían sido miembros del movimiento germano-alemán. Hablaban inglés con fluidez, algunos con acento y otros sin él. Todos habían regresado a Alemania para iniciar una nueva vida, para intentar prosperar. Y evidentemente, cuando llegó allí, las condiciones de vida y la economía no eran tan atractivas como él esperaba. Por lo menos no tan atractivas como las que había dejado en los Estados Unidos. A Das le desilusionó el ascenso del nazismo en su país. Posteriormente afirmaría que aquello fue lo que le llevó a ayudar a Estados Unidos en su lucha contra Hitler. Pronto tuve claro que había que acabar con el nazismo, pero tenía que encontrar una manera de hacerlo. En Alemania podía hacer muy poco, así que tenía que encontrar una manera de abandonar el país. Y lo consiguió gracias a su pasado. Durante casi 20 años, John Das había residido en Estados Unidos, se había ganado la vida como camarero, se había alistado en el ejército e incluso se había casado con una norteamericana. Por eso consiguió un trabajo en el servicio secreto alemán, el Abwehr II. El servicio secreto alemán lo necesitaba por su inglés. Su trabajo consistía fundamentalmente en traducir documentos, artículos de prensa, noticieros y diverso material mediático para mantenerse al día con la actualidad estadounidense. Pero darse cuenta de cómo era en realidad la Alemania nazi y leer a diario noticias sobre Estados Unidos es lo que le hizo querer regresar. Cuénteme cómo conoció a Kapp. En junio de 1941 tuve el placer de conocer al teniente Kapp. Iba de uniforme. Walter Kapp era teniente del servicio secreto alemán. Había sido uno de los dirigentes del movimiento germano-americano, es decir, el partido nazi-americano. Hablaba inglés con fluidez, ya que había vivido en los Estados Unidos mucho tiempo. Había regresado a Alemania poco después de estallar la guerra
y le asignaron la tarea de coordinar las operaciones de sabotaje contra los Estados Unidos. El encuentro entre Cap y Dash desencadena una serie de acontecimientos que terminarían en un ambicioso plan de sabotaje en suelo estadounidense. Se trata de un plan diseñado para acabar con Estados Unidos. Surprise assault, American warplanes were caught on the ground and bombed. Most of them were 10 de diciembre de 1941. En la oficina central del Abwehr, George Dash traduce documentos sobre el ataque a Pearl Harbor. En su confesión al FBI, habla de su encuentro con el teniente Walter Cap, el hombre encargado de coordinar el sabotaje contra Estados Unidos. Me dijo, George, ¿qué te parecería volver a los Estados Unidos? Tenían gente en muchos países llevando a cabo este tipo de programas. Lo que pretendían era que estos alemanes americanizados, que conocían muy bien la sociedad americana y de los que nadie dudaría, fueran agentes en los Estados Unidos. Querían convertirlos en saboteadores, espías y terroristas, y después dejarlos actuar. El programa de sabotaje era conocido como Operación Pastorius. Era conocido como Operación Pastorius en homenaje al primer colono alemán en territorio estadounidense. Franz Daniel Pastorius formó la primera colonia alemana en el siglo XVII cerca de lo que hoy es Filadelfia. Abril de 1942. Dash y otros 7 alemanes americanizados se reúnen para organizar el sabotaje en una casa confiscada a una familia judía de Lakeside, al oeste de Berlín. Estos hombres habían trabajado como camareros, choferes, mecánicos y operarios. Estos hombres habían ido a partidos de béisbol americanos, a ver películas americanas y habían comido hamburguesas, al igual que el resto de los estadounidenses. Hablaban inglés perfectamente, escuchaban música americana y veían películas americanas. Los 8 saboteadores se dividen en 2 grupos de 4. Dash lidera el primer grupo que irá a Estados Unidos. El número 2 es Ernst Peter Burger. Cuando Hitler llegó al poder en Alemania, el buen nazi Burger regresó a Alemania. Creía que había llegado el momento de iniciar su carrera en el partido nazi alemán. Fue soldado en las tropas de asalto, pero fue enviado a un campo de concentración durante la purga ordenada por Hitler. Vio lo mejor y lo peor. Dash se identificaba con Burger porque también se sentía traicionado por los nazis. El sentimiento de traición de Burger resurgiría después e influiría de manera dramática en la misión de sabotaje. Heinrich Heint y Richard Kirin son los otros 2 hombres de su equipo. Eran maquinistas de profesión. Habían emigrado a Estados Unidos en 1927 y se habían afiliado al movimiento germano-americano. En 1939 ambos aceptaron la oferta alemana de regresar a su país y terminaron trabajando juntos en una fábrica de Volkswagen. El segundo equipo de saboteadores está dirigido por Edward Curlin, de 32 años, que había emigrado a Estados Unidos en 1929. Había trabajado como mayordomo, como chofer y también como empacador de carne en Brooklyn. Eddie Kerlin era posiblemente el más nazi de todos los saboteadores. Cuando estalló la guerra en Europa, decidió regresar a Alemania para ayudar a Hitler. Compró un yate en el que él y un grupo de amigos intentaron cruzar el Atlántico. Sin embargo, solo consiguieron llegar a Florida, porque los guardacostas estadounidenses les impidieron continuar. Posteriormente lograría llegar a Alemania en barco. En el equipo de Curlin está Herbert Happ. Tenía 22 años, era el más joven y el que parecía más americano. Había llegado con sus padres a Chicago a la edad de 5 años, por lo que tenía nacionalidad estadounidense. Happ estudió optometría en el Instituto Albert Lane. Llamaba mucho la atención. Dash le llamaba el engreído porque le encantaba vestirse bien. Era todo un seductor. El tercer miembro del equipo de Curlin era Hermann Neubauer,
que llegó a territorio estadounidense en 1931 cuando tenía 21 años. Trabajó como cocinero y se unió al movimiento germanoamericano y al partido nazi. Fue reclutado tras regresar a Alemania en 1940. El cuarto hombre de Kerling es Werner Thiel, un obrero especializado en la fabricación de herramientas que había trabajado en Detroit, Indiana, California y Florida. Regresó a Alemania cuando estalló la guerra y fue reclutado para el equipo de sabotaje por el mismo Kerling. Bueno, hábleme de la formación. Bien, nos enseñaron a fabricar explosivos con productos ordinarios y también a manipularlos. Por ejemplo, tenían explosivos que parecían carbón. Era TNT. Si se ponían en calderas explotaban. Barger explicó al FBI cómo fabricaban bombas con guisantes. Incluso hizo dibujos para que lo entendieran mejor. Cogían un tubo de cristal y lo llenaban de agua y de guisantes. Lo tapaban con un corcho que llevaba un tornillo conectado a un cable. El agua hacía crecer los guisantes que desplazaban el corcho y terminaban provocando una explosión. Sin embargo, ni siquiera en esta etapa de la misión hay signos del compromiso de Dash con la operación. Dash era un alumno terrible. No prestaba atención. No estaba interesado en la formación técnica sobre explosivos. No era un nazi comprometido. Ni siquiera sabía saludar correctamente. Todo aquello le aburría enormemente. Kerling y Dash nunca se llevaron bien, porque Kerling creía que Dash no se tomaba sus responsabilidades en serio. En mi opinión, el único interés de Dash era salir de Alemania. Fue entonces cuando se vio quién creía en la misión y quién no. Mientras los saboteadores se entrenan, sus objetivos esperan al otro lado del océano. Long Island será el primero. Sus playas son el lugar ideal para el desembarco por su proximidad a la ciudad más poblada de Estados Unidos, Nueva York. ...28 de mayo de 1942... Un submarino U-202 zarpa de la Francia ocupada con una tripulación de 40 hombres y 4 hombres más. George John Dash y su equipo de aspirantes a nazis han iniciado su viaje a Estados Unidos. El capitán dijo por megafonía que se nos había asignado una misión especial en Estados Unidos y pidió a toda la tripulación que no nos hicieran preguntas al respecto. Otro submarino con el segundo grupo de saboteadores nazis había zarpado rumbo a Norteamérica 2 días antes. La operación Pastorius ha comenzado. El objetivo de la operación Pastorius era atacar el corazón del sistema militar e industrial de los Estados Unidos. Estaban muy interesados en el aluminio porque el aluminio es un componente clave en la construcción de aviones y los aviones eran clave para la guerra de los aliados. Entre los objetivos industriales de los saboteadores estaban las fábricas de aluminio de Illinois, Tennessee y Nueva York. Y también las plantas hidroeléctricas de las cataratas del Niágara. Asimismo, pretendían destruir las vías fluviales y la infraestructura de transportes de Estados Unidos. En la actualidad, los aeropuertos son los centros neurálgicos del transporte, pero entonces no era así. Los centros neurálgicos del transporte eran las estaciones y terminales de trenes y las autopistas de peaje. Querían destruir la autopista de peaje Hell's Gate de Nueva York. El comercio de Nueva York dependía de ella. Su desaparición hubiera tenido un gran impacto en la ciudad. Por último, el plan incluía el sabotaje militar y el terrorismo. Nuestra misión incluía poner bombas en las consignas de las estaciones de tren más importantes, con el único objetivo de sembrar el pánico entre la población.
Y también teníamos que atacar los comercios judíos. Todo ello no solo serviría de avance a los nazis, sino que extendería el miedo entre la población. Los estadounidenses no se sentirían a salvo en ningún lugar. Los submarinos de la Operación Pastorius disponían de 14 torpedos y un cañón antiaéreo cada uno. Para esta misión llevaban también a bordo 4 cajas de madera llenas de explosivos, espoletas y ácido. Y un total de $80.000 que equivaldrían a 1 millón hoy en día. Eligen los lugares para el desembarco en función del conocimiento de los saboteadores de la costa estadounidense. Dash conocía bien Long Island y creyó que la zona de East Hampton sería un buen lugar para tomar tierra. Su destino era Amahensen, una pequeña localidad costera cercana a East Hampton. El otro equipo se dirigiría a la costa de Florida. Kerlin había estado en Florida cuando intentó cruzar el Atlántico en su pequeño yate. Por eso quiso llevar a cabo el desembarco en las playas del sur de Jacksonville. El viaje dura casi 14 días. El U-202, con George Dash y su equipo a bordo, zarpa al oeste desde Francia. Poco después de la medianoche, el U-202 emerge cerca de Amahensen, en Long Island. Esa noche había mucha niebla, algo muy normal en esa zona en verano. Había tanta niebla que no se podía ver a más de 2 o 3 metros de distancia. A medida que nos acercábamos a aguas estadounidenses, había más y más niebla, lo que nos obligó a reducir la velocidad. 12 de junio de 1942, 8 de la tarde. El submarino alemán U-202 finaliza su viaje en la parte más oriental de Long Island. Cuando el submarino ascendió a la superficie, la niebla era muy intensa. Había mucha niebla, no se podía ver mucho. El submarino desembarcaría a unos 180 metros de aquí. Una de las pocas cosas que vieron fue una luz que resultó ser la estación de guardacostas de Amagansett. Desembarcaron a unos 300 o 350 metros de la estación. Y en una balsa en la que pusieron todas sus municiones y sus cajones de embalaje, remaron hasta llegar a la orilla. George Dash, Richard Kirin, Heinrich Hein y Ernst Burger llevan uniformes militares para que en caso de ser capturados reciban tratamiento de prisioneros de guerra y no sean disparados como espías extranjeros. El equipo tiene instrucciones de enterrar las 4 cajas de embalaje en la arena hasta que estén preparados para llevar a cabo los ataques. Creyendo que no han sido vistos, el grupo se despoja de los uniformes militares y se pone ropa civil. Pero la oscuridad les traerá problemas. Un hombre desarmado camina por la playa. Se trata de un centinela del servicio de guardacostas que ve algo extraño. 4 hombres excavando y actuando de manera sospechosa. El centinela era John Cullen. El chico pelirrojo de 19 años está desarmado, solo y a 800 metros de la estación de Amahensen, donde había comenzado su patrulla. George ve una linterna que les apunta y comprende inmediatamente lo que está a punto de ocurrir. Habían recibido órdenes muy específicas. Debían matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Uno de los saboteadores se acerca a Cullen. Cogió la linterna y le dijo: recuerda mi cara, recuérdala, nos volveremos a ver. Tenía un mechón blanco o grisáceo. Posteriormente se supo que se trataba de George Dash. También le dijo: ¿quieres volver a ver a tu madre? Pues coge este dinero. George simuló un soborno. Creo que le dio $300 y le dijo que si quería volver a ver a su madre, que lo cogiera y se marchara de allí.
Esa fue la primera señal de que la Operación Pastorius no iba bien. George Dash había dejado marchar a un testigo de su desembarco, el joven guardacostas. La cuestión es, ¿fue sincero? ¿Estaba realmente comprometido con la misión de sabotaje y terrorismo o simplemente la utilizó para salir de Alemania? El misterio aún no se ha resuelto. Dash, el líder de los terroristas, afirmaría posteriormente que había dejado señales para que encontraran las 4 cajas con explosivos que habían sido enterrados en la playa Amagensen. Al amanecer, George Dash y su grupo de saboteadores nazis se dirigen al norte. Recorren 5 kilómetros por la playa y después se adentran en un pueblo que todavía duerme. Llegamos a la estación de tren de Amagensen poco después de las 5 de la mañana. Me dirigí al jefe de la estación, le saludé y compré 4 billetes. 17 de junio de 1942. 4 días después de que el equipo de George cogiera el tren a Nueva York, otro submarino emerge cerca de la costa de Florida. El segundo grupo de saboteadores desembarca en Estados Unidos. Hacía solo unas horas que habían llegado a la costa de Long Island en un submarino alemán. Y ahora, los 4 saboteadores nazis, George Dash, Ernst Burger, Richard Kirin y Heinrich Heine, vuelven a ver los restaurantes, los coches, las tiendas y la abundancia de Nueva York. La playa en la que han desembarcado es ahora la escena del crimen. Un guardacostas ha informado de su encuentro con el grupo sospechoso y los investigadores han localizado rápidamente las cajas de madera con los explosivos que los terroristas han enterrado allí. Las encuentran porque vieron una botella vacía de aguardiente que habían olvidado allí. También habían dejado una pala justo encima que parecía decir, aquí está, venid a por ello. En la playa encuentran uniformes militares alemanes, bombas y detonadores. El FBI sabe que un grupo de comandos anda suelto, por lo que debe actuar rápido. A pesar de que el joven guardacostas John Cullen había dado una descripción detallada de Dash, los 4 terroristas se mueven con libertad por Nueva York y pasan totalmente inadvertidos. Sin embargo, seducidos por las luces de la ciudad, parecen olvidar por qué están allí. Vieron muchas cosas que no habían visto en mucho tiempo en Alemania. Películas, restaurantes, alcohol, ropa. Habían regresado a Nueva York y estaban disfrutando de la ciudad. La primera noche se dividen en 2 grupos. Heine y Kirin comparten habitación en un hotel de Broadway. George Dash y Ernst Burger se alojan en un hotel de la 7ª Avenida donde comenzaron a sabotear su propia misión. Le dije que ya no era el líder de un grupo de saboteadores, sino George John Dash, el hombre que había venido a luchar contra Hitler. Burger está muy influenciado por Dash. A pesar de su época nazi y su estancia en un campo de concentración, le ha hecho cambiar su opinión respecto a Hitler. Dash y Burger conspiraron desde el principio y a las 24 horas de llegar a Nueva York se alían. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Kirin y Heine. Ellos estaban convencidos de que llevarían a cabo su misión. Dash continúa desempeñando su papel de líder conspirando en secreto con su aliado Burger y enfrentándose a los 2 grupos de aspirantes a saboteadores. Dash y Burger deciden entregarse a las autoridades y no cumplir la misión que se le había asignado. La noche del sábado, llamé al FBI y comuniqué a la persona que contestó al teléfono que yo era un ciudadano alemán que había llegado al país el día anterior. Le dije que mi caso era tan importante que tenía que ver al mismo John Edgar Hoover. También mencioné que tenía 40 años y el pelo canoso. Evidentemente, el agente del FBI que contesta el teléfono piensa que se trata de un loco, por lo que ni siquiera abre expediente, registra la llamada y se olvida del tema.
17 de junio de 1942. Dash se sube a un tren con destino a Washington en la estación de Penn. Acuerda con Burger que este se quede con Hein y Kirin para que no desconfíen de su ausencia. Esa misma noche, el otro equipo de saboteadores nazis desembarca en una tranquila playa cerca de Jacksonville, Florida. Su líder, Edward Curlin, junto con Herman Neubauer, Werner Thiel y Herbie Hamm, de 22 años, entierran 4 cajas de explosivos en la arena y se adentran en territorio estadounidense. Neubauer y Hamm viajan a Chicago. Los padres de Hamm aún viven allí. Sus padres le dicen, pero si pensábamos que estabas en Alemania. Y él contesta, pues no, estoy aquí y he venido a poner bombas. Y ellos responden, bueno, pues bienvenido, bienvenido. Ese mismo día, Edward Curlin y Werner Thiel viajan a Nueva York. George Dash ha llegado ya a Washington con intención de delatarlos a todos. Fui en taxi al Hotel Mayflower, donde reservé una habitación. A la mañana siguiente, cogí la guía telefónica y llamé al FBI. Hablé con el señor Traynor. En 1942, Dwayne Traynor era un veterano del FBI, un agente especial encargado de los casos de espionaje. Llamé al agente de campo de Washington para que enviaran a un par de agentes al Hotel Mayflower con instrucciones de traer a Dash a mi despacho. No tenían que hablar con él, simplemente traerlo a mi oficina. Cuando entró en mi despacho, lo primero que me llamó la atención fue su mechón blanco. Sabía que se trataba de algo importante, pero no sabía qué. Me dijo que tenía una historia muy larga que contarme, pero que me la iba a contar a su manera. Y empezó contándome que había nacido en Alemania en... Yo, George John Dash, nací a orillas del Rin, en Spira, Alemania, en 1903. Durante los últimos 15 años he estado en contra del movimiento nazi. Tenemos utensilios como bolígrafos y lapiceros que son precisos explosivos. Yo dirijo el Grupo 1 y nuestra misión es atacar las fábricas de aluminio de Alco, Tennessee. Hizo una declaración de 250 páginas mecanografiadas a espacio simple, dando todos los detalles de lo que había ocurrido y de lo que habían hecho. Durante su entrevista con el agente Traynor, Dash informa de los planes de desembarco en Florida, cuyo líder es Edward Curlin. Va a reunirse con un contacto en Nueva York. Se sacó un pañuelo del bolsillo y me dijo, su nombre está escrito aquí, con tinta secreta. No sabía el nombre del contacto. Traynor envía el pañuelo secreto al laboratorio del FBI en Washington para someterlo a análisis químico. Cuando lo analizan tratándolo con gases de amoníaco, aparece escrito Operación Pastorius, el nombre de la misión. Después aparecen los nombres de las personas con las que se iban a poner en contacto en Estados Unidos. Entre estos contactos se encuentra el tío de Herbie Hamm. Cuando obtuvimos esa información, comenzamos a vigilar la casa de ese hombre. Los padres de Haupt vivían en Chicago y estaba seguro de que les iría a visitar. Con la información que Dash les había facilitado, el FBI se despliega y trabaja utilizando viejos métodos, siguiendo y cercando a los sospechosos. ...14 días después del primer desembarco, su osada misión ha terminado. A pesar de haber sido planificada por los más altos mandos del Tercer Reich, ninguno de los dos equipos logra realizar ningún acto de sabotaje. G-men crack down on Nazi saboteurs.
With quiet efficiency, J. Edgar Hoover's federal detectives check would-be destruction almost fantastically planned. On the Florida coast... Hoover anunció que había desarticulado una banda de saboteadores que, como él mismo dijo, habían venido a los Estados Unidos a matar, mutilar y aniquilar a los estadounidenses. Dash y los otros 7 son encarcelados en celdas unipersonales en la prisión de Columbia. El FBI haría público el caso de Dash. Hoover recibió muchas críticas al respecto, ya que no lo hizo únicamente por motivos de seguridad nacional, sino también para beneficiarse políticamente de ello. Quería disuadir a futuros grupos de saboteadores de intentar venir a los Estados Unidos. Quería proyectar una imagen omnisciente del FBI. Quería dar a entender que podía interceptar a cualquier grupo de saboteadores que llegara a los Estados Unidos. George Dash cree que algún día será considerado un héroe. Sin embargo, pasa de terrorista a títere político cuando el presidente Franklin Roosevelt le condena a él y a los otros saboteadores a la pena máxima. Julio de 1942. 8 saboteadores nazis han sido arrestados en diferentes redadas del FBI en Nueva York y Chicago. George John Dash, el líder del equipo que informó al FBI de su misión, cree que es un héroe estadounidense con un futuro brillante en Estados Unidos, quizá en la radiodifusión. Quería estar a cargo de la propaganda estadounidense contra la Alemania nazi. Pretendía tener su propio programa radiofónico para informar a sus compatriotas de los peligros de Hitler. Sin embargo, el FBI y las demás autoridades estadounidenses no tenían la suficiente confianza en él para ello. Finalmente, terminó encarcelado con el resto de saboteadores. Un mes después de los arrestos, Dash se sienta ante un tribunal junto a los 7 hombres con los que había llegado a Estados Unidos en un submarino alemán. Como no llegaron a llevar a cabo ningún acto terrorista, se aconseja al presidente Franklin Roosevelt que sus condenas no superen unos años en prisión. Roosevelt se había propuesto que el resto del mundo pensara que quien se atreviera a intentar ese tipo de actos se enfrentaría a la pena de muerte. Roosevelt se puso en contacto con el fiscal general Francis Biddle y le dijo: estos hombres son culpables de alta traición. Señor fiscal general, quiero que se les ejecute. Empiezan a aparecer pruebas condenatorias contra los saboteadores que hacen que el pueblo quiera justicia rápida y severa. Roosevelt anuncia que los 8 saboteadores serán juzgados por un tribunal militar, un proceso legal poco común que permite al FBI conservar todas las pruebas relativas al desembarco de los nazis en Estados Unidos. El tribunal ocultó la verdadera historia a Alemania, es decir, que el FBI había podido abortar la misión gracias a la ayuda de George Dash. Asimismo, permitiría al gobierno solicitar la pena de muerte. El FBI ofrece un trato a Dash. Si mantiene la boca cerrada y continúa en el proceso, lo indultarán y lo pondrán en libertad en 6 meses o quizás en 3. 29 de julio de 1942. El Tribunal Militar Secreto que juzga a los 8 espías escuchará argumentos muy discutibles. En el juicio hubo mucho secretismo y mucho drama. Trasladaban a los acusados a diario desde la prisión a la sala donde se les juzgaba. Había mucha gente en los alrededores, por lo que tenían que ser trasladados en furgones policiales blindados. Había soldados, fotógrafos y curiosos por todas partes. Todo el mundo quería ver a los saboteadores. Cuando llegaban, eran acompañados por 2 soldados cada uno y cerraban las puertas nada más entrar. El primer testigo del gobierno es John Callen, el guardacostas que sorprendió a Dash y a su equipo enterrando las cajas de explosivos en la playa de Amahensen. Francis Biddle, el fiscal general de los Estados Unidos, pregunta a Callen: ¿está aquí el hombre que se acercó a usted en la playa? Callen no está completamente seguro, pero responde: sí, señor. Está un poco vacilante, así que Callen le pide a Biddle que hable para oír su voz.
Ordenan a Dash que se levante y que diga su nombre. Eso será suficiente para Cullen, que dice: sí, es ese hombre. Ese hombre es el que se acercó a mí en la playa. Finalmente se pide a los 8 saboteadores que testifiquen. Casi todos dijeron que les engañaron para que formaran parte de la operación de sabotaje. Casi todos dijeron que su intención nunca fue llevar a cabo actos de sabotaje en suelo estadounidense y que lo único que pretendían era regresar a los Estados Unidos. El veredicto llega pronto, 7 de agosto de 1942. Ernst Burger es condenado a cadena perpetua. George John Dash a 30 años. Y los otros 6, Herbert Hamm, Heydrich Henk, Richard Kirin, Hermann Neubauer, Werner Thiel y Edward Curlin, son informados de sus condenas al día siguiente. A primera hora de la mañana les comunicaron que iban a morir. Los saboteadores tienen poco tiempo para reaccionar. Una silla eléctrica les espera en la cárcel del distrito. A las 12:01 comienzan las ejecuciones. Preparan 6 sillas. Las sentencias se llevan a cabo metódicamente. Los llevan a la sala, los atan, los ejecutan y los sacan. Todo se realizó con una precisión militar. 56 días después de su desembarco, 6 de ellos fueron ejecutados. The story's out. 6 Nazi saboteurs die in the electric chair, and an amazing German plot reaches its last act. Las cámaras grabaron cómo los soldados desfilaban delante de las ambulancias que llevaban los cuerpos de los 6 terroristas muertos. Son enterrados en un cementerio cercano a Popper, y en sus tumbas solo aparecen grabados unos números. George John Dash y Ernst Burger son trasladados a la prisión federal de Atlanta, Georgia, donde cumplirán sus largas condenas. La primera conspiración terrorista llevada a cabo en suelo estadounidense finalizó sin ningún tipo de destrucción o pérdida de vidas inocentes, pero la historia de su personaje clave continúa siendo un misterio. La entrega a las autoridades de Dash es un enigma. Este hombre llegó a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en un submarino nazi cargado de explosivos, dinero y una lista de objetivos que destruir. Sin embargo, fue descubierto por un simple guardacostas. La cuestión es, ¿fue Dash un hombre inteligente al conseguir regresar cargado de información y dinero? ¿O era un inepto? Es un misterio que pasará a la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, la prensa difunde la verdadera historia de Dash y Ernst Burger, y la opinión pública se pone de su lado. 20 de mayo de 1948. El presidente Truman conmutó las sentencias de Dash y Burger. Eisenhower, jefe del Estado Mayor, hizo pública la orden y fueron devueltos a Alemania. Dash se reúne con su mujer y regresan juntos a Alemania. Estará con ella hasta su muerte. Ernst Burger, el otro conspirador que sobrevivió, desapareció tras su puesta en libertad y se cree que se marchó a España. George John Dash es considerado traidor en Alemania, por lo que pasa sus últimos años trabajando como guía turístico y agente de viajes. En 1992, Dash, el hombre que estuvo a punto de llevar a cabo un ataque terrorista a gran escala en Estados Unidos, muere en la oscuridad. Tenía 89 años. No creo que fuera ni un héroe ni un villano. Más bien fue una víctima. Era un hombre muy ambicioso que no supo cómo canalizar sus ambiciones y se vio envuelto en una situación de la que no pudo salir y por la que pagó un alto precio. Fue una de las pocas veces que los Estados Unidos fueron invadidos. Una de las pocas veces que la industria estadounidense y los ciudadanos estadounidenses se vieron amenazados por combatientes militares enemigos.